presupuesto de obra surge de la idea de un proyecto en el cual interviene un grupo multidisciplinario, tanto de diseño, asesoría, mano de obra, transporte e insumos. De acuerdo a las necesidades de este proyecto, se hace un prediseño o anteproyecto arquitectónico. Con la información de esta asesoría previa, se puede hacer un estimativo global del costo de acuerdo a las áreas que se van a construir y a los promedios de costos estadísticos por metro cuadrado. También se pueden hacer recomendaciones a los planos generales para una mejor aproximación a los costos del proyecto. A partir de estas modificaciones, el ingeniero o arquitecto realiza un presupuesto preliminar. Este consiste en la determinación de las diferentes actividades, el cálculo de las cantidades de obra, el estudio del mercado a través de cotizaciones y los análisis de precios unitarios. Se hace el estudio de este presupuesto preliminar para la aprobación o cambios en cantidades, especificaciones constructivas, cantidades de obra, programación, organización y contratación. Veamos, los cambios en el precio del mercado pueden variar por cambio de año, por cambio en los precios de importación, por condiciones de orden público, entre otras. Las especificaciones constructivas pueden variar dependiendo del presupuesto, ya sea que se mejoren o se optimicen los recursos para hacer el proyecto por partes. La variación en las cantidades de obra depende de las necesidades definitivas del proyecto y de las modificaciones finales a los planos. La programación de obra también depende de la variación de las cantidades y el tiempo disponible para la ejecución. La organización y contratación depende de la selección idónea del personal o grupo de trabajo multidisciplinario que permita cumplir con los objetivos propuestos en la obra. Con estos cambios ya realizados y a partir del plano general, se diseñan los planos constructivos que se emplean para el cálculo del presupuesto de construcción y la ejecución de la obra. En el presupuesto de construcción, que es la base para el comienzo de las actividades, se tiene en cuenta las memorias de cantidades, un comparativo de los proveedores que pueden suministrar el material, la mano de obra, el equipo y el transporte, así como el formato del presupuesto bien definido por los capítulos, subcapítulos e ítems con sus respectivos análisis de precios unitarios. En este formato de presupuesto o formulario se puede encontrar los capítulos correspondientes al proyecto, que pueden ser obras preliminares, estructura, instalaciones, obra negra, acabados, equipos y los capítulos especiales. A continuación se puede observar algunas de las actividades que incluye
cada uno de estos capítulos que pueden constituir un presupuesto. Las obras preliminares son aquellas actividades necesarias para disponer del espacio de tal manera que se pueda iniciar el proyecto como tal. Estas actividades incluyen diseños, permisos, el replanteo o trazado, las excavaciones, los retiros, las demoliciones, las construcciones provisionales, cerramientos, entre otras. En el capítulo de estructura podemos encontrar estructuras en concreto, madera o metálica por lo general. Para la estructura se requiere, a partir de los estudios de suelos y los cálculos correspondientes, la construcción de zapatas, pedestales, vigas de fundación, columnas, vigas aéreas, losas de contrapiso, losas de entrepiso y estructura de cubierta. Y las demás actividades que el ingeniero o arquitecto que realiza el presupuesto considere que van en este capítulo. Algunos de los subcapítulos de las instalaciones son las redes hidrosanitarias, de gas, red contra incendio, red de aire acondicionado, red eléctrica, de voz y datos. La obra negra es la primera etapa del proceso constructivo preliminar a la obra gris y de acabados. Contempla la pega de unidades de mampostería, los morteros de piso, los cielos y otras actividades. En los acabados se puede encontrar fachadas, pisos, cubiertas, cielos rasos, entre otros. En el capítulo de equipos especiales se puede incluir lo que son los ascensores, los equipos de aire acondicionado, la extracción de gases, equipos de bombeo en pozos de abatimiento, equipos de calefacción y otros equipos especiales que se puedan incluir en este capítulo. En capítulos varios se puede incluir todo lo que tiene que ver con urbanismo, vías y parqueaderos, impermeabilizaciones, silvicultura, filtros, amoblamiento urbano y demás actividades que no estén incluidas en los otros capítulos. En capítulos especiales se incluye lo que es la administración de la obra, los imprevistos, la utilidad, pólizas y los impuestos correspondientes para el proyecto que se va a realizar. Este es un ejemplo de cómo se puede estructurar un presupuesto con estos capítulos. La persona encargada de realizar un presupuesto puede variar estos capítulos según las actividades que tiene la obra y la presentación que le quiere dar al formulario del presupuesto.
Mientras se ejecuta la obra, se debe tener un control de costos y presupuestos en el que se ingrese todas las facturas, pagos y modificaciones de las actividades que se presenten en la obra, ya sea por obra adicional o extra. Con estas modificaciones se actualiza el precio de cada actividad en el control de costos y presupuestos. A partir del precio obtenido en el control de costos y presupuestos para cada una de las actividades, se calcula el costo real de la construcción. Esto multiplicando este valor por las cantidades reales ejecutadas. Y ya para obtener el costo total del proyecto, se suma el costo real de la construcción más el precio del terreno, más los gastos de preinversión y los costos especiales.